Bienvenidos al seminario 15 de la asignatura Técnicas aplicadas al trabajo de campo. En este seminario vamos a estudiar los métodos de muestreo de organismos acuáticos. Fijaros en las cosas que vamos a ir viendo a lo largo del seminario. En primer lugar, vamos a ver qué tipos de organismos podemos muestrear en estos ecosistemas acuáticos. También veremos el tipo de ecosistemas en el que vamos a poder muestrear. Nos centraremos principalmente en ecosistemas acuáticos epicontinentales, es decir, aquellos que están sobre los continentes, ríos, lagos, lagunas, etc. Haremos una pequeña introducción al tipo de muestreo cuantitativo y cualitativo y después iremos viendo muestreos para diferentes grupos de invertebrados, peces, productores primarios y finalmente el plancton. Fijaros, dentro del grupo de organismos que vamos a poder muestrear se encuentra el grupo de los macroinvertebrados bentónicos. Este nombre hace alusión a aquellos invertebrados acuáticos que tienen un tamaño corporal superior a 0,25 milímetros en alguna fase de su ciclo vital. Y son bentónicos porque viven en el bentos, es decir, en el lecho de los ríos, arroyos, lagunas, etc. Algunos de ellos tienen una fase larvaria acuática y el adulto es terrestre, y en otras especies o en otros grupos su ciclo de vida es completamente acuático. Se caracteriza por una gran diversidad taxonómica y trófica y son muy importantes para la dieta de otros organismos como pueden ser los peces. Una de las ventajas que tiene desde el punto de vista del muestreo es su escasa movilidad, y eso permite muestrearlos con relativa facilidad. Luego veremos cómo. Una dificultad en el tema de los muestreos es que ocupan numerosos microhábitats diferentes, y esto nos obliga a ir buscando estos microhábitats en el ecosistema acuático para poder conocer la riqueza de taxones que habita en un tramo fluvial o en una laguna, etc. Aquí hay una imagen en la que se muestran pues, diferentes grupos de macroinvertebrados bentónicos. Por ejemplo, tenemos aquí una serie de larvas de insectos, la clase Insecta. Por ejemplo, tenemos el orden Ephemeroptera, el orden Plecoptera, el orden Trichoptera, larvas de insectos, de algunos dípteros. Aquí tenemos, por ejemplo, planarias de vida libre, la clase Turbellaria, gasterópodos. También tenemos crustáceos, como pueden ser los anfípodos o los conocidos cangrejos, los decápodos. Aquí tenemos la clase Irudinia, que son las sanguijuelas. Como veis, aquí tenéis un clip, os podéis hacer una idea del tamaño que tienen en estos organismos. Tal vez de estos que muestro en esta imagen, el más grande serían los cangrejos de agua dulce. Respecto a los peces, la laictiofauna, una de las principales dificultades con las que nos encontramos al muestrearlos es la gran movilidad que tienen. Si habéis ido alguna vez a un río y os habéis metido dentro del río, veréis que en cuanto hacéis algún movimiento y hay algún pez cercano, rápidamente se asustan, huyen y tienden a ocultarse o a irse a otras zonas. Y eso dificulta mucho el muestreo. Luego veremos cómo podemos salvar esta dificultad. También podemos muestrear productores primarios en los ecosistemas acuáticos. Pueden ser plantas superiores o plantas de tamaño grande, como que se denominan macrófitos o macrófitas. Por ejemplo, aquí tenéis la lenteja de agua, el género Lemna, nenúfares, el género Potamogeton, etcétera, etcétera. O también puede ser organismos microscópicos, productores primarios, como pueden ser algas unicelulares, diatomeas, que crecen adheridas a las superficies sumergidas. Como veis aquí en esta imagen de aquí abajo a la izquierda, veis que estas piedras tienen un color verde, es conocido popularmente como el verdín de las piedras en los ríos, que tiene una textura gelatinosa, también conocido como biofilm, y ahí también crecen productores primarios que también podemos muestrear. También podemos muestrear la comunidad de plancton, tanto el zooplancton como el fitoplancton, y estos organismos viven suspendidos en la columna de agua. Luego nuestro muestreo se centrará en un volumen de agua. Los organismos que hemos visto antes, normalmente nos centraremos en una superficie de la zona bentónica. En este caso, referiremos nuestra muestra a un volumen de agua. Esta comunidad es muy diversa en organismos y ya veremos de qué forma podemos tomar muestras de esta comunidad. ¿En qué ecosistemas podemos muestrear? Bueno, cualquier ecosistema acuático, lógicamente. Dentro de los ecosistemas acuáticos epicontinentales tenemos los denominados sistemas lóticos,
es decir, aquellos ríos, arroyos, se caracterizan por tener una corriente unidireccional, desde zonas altas hacia zonas más bajas, y suelen tener una gran diversidad de sustratos, lo que hace que tengan una gran diversidad de microhábitats para los diferentes taxones que viven en el río. Esto dificulta el muestreo porque tenemos que ir muestreando en todos estos microhábitats para, por ejemplo, poder conocer la diversidad de un río. Por otro lado estarían los ecosistemas lénticos, lagos y lagunas, que no tienen una corriente unidireccional, sí tienen corrientes, pero no unidireccionales, como en el caso de los sistemas lóticos, y suelen tener una pobreza de sustratos mayor que en el caso de los ríos. Dentro del tipo de muestreos que podemos realizar en los ecosistemas acuáticos, en cualquier ecosistema, tendríamos dos grandes familias, muestreos cuantitativos y muestreos cualitativos. En el muestreo cuantitativo estamos muy interesados en conocer cuál es la densidad o la abundancia de un taxón o de un grupo de organismos en una superficie determinada. Por tanto, nuestra muestra se va a referir a un número de individuos por metro cuadrado o un número de individuos por metro cúbico, etc. Va a ser un muestreo, por tanto, cuantitativo. Mientras que el muestreo cualitativo estamos más interesados en conocer cuál es la composición de taxones o de diferentes grupos que forman la comunidad. Y lo que sacaremos es un listado de taxones. Para que os hagáis una idea, imaginaos que en casa tenéis un acuario. Todo lo que aparece aquí en color azul sería un muestreo cuantitativo y lo que aparece en color rosa sería un muestreo cualitativo. Por ejemplo, podéis tener 7 peces en un acuario de 60 litros. Esto sería un muestreo o un resultado cuantitativo. Podéis tener 10 plantas por cada 0,025 metros cuadrados. O aquí abajo podéis tener un 82% de cobertura de plantas. En cambio, podéis tener pues, un listado de 4 especies de peces y 2 especies de caracoles. Esto último sería un muestreo cualitativo. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es propiamente el tema del seminario, que es cómo muestreamos estos organismos acuáticos. Fijaros en las diapositivas, aquí arriba vais a ver que estamos en el apartado de muestreo de macroinvertebrados, en blanco, y en amarillo aparecerá el tipo de ecosistema en el que vamos a muestrear. En este caso, fijaros que las muestras de macroinvertebrados se van a tomar en arroyos y ríos de poca profundidad. Esto es lo que se denominan ríos vadeables, es decir, que se pueden cruzar andando sin ningún peligro, que serían en torno a 40 a 50 centímetros, no mucho más, y el sustrato pedregoso, es decir, vamos a estar en zonas con velocidad de corriente. Y en este tipo de ecosistema podemos utilizar una serie de aparatos de muestreo, que son estas imágenes que aparecen aquí abajo. Fijaros, vamos a empezar por este de aquí, que es lo que se denomina un muestreador GES o un cilindro de GES, que básicamente, como veis aquí, es un tubo cilíndrico abierto por dentro, con dos asas, y tiene una parte abierta aquí y otra parte abierta aquí, y en esta parte de aquí tiene una red que termina en una especie de tubo, también con red, que va roscado. La parte de aquí abajo está también abierta y lo que hacemos es situar este muestreador en el ventos, en la zona bentónica, en el lecho. Con las dos manos agarramos el muestreador y hacemos una pequeña fuerza aquí para que quede anclado al sustrato y el agua entraría a través de esta zona. Es decir, la corriente iría en esta dirección. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros con las manos en el interior del cilindro movemos el sustrato y los invertebrados se separan del sustrato y la propia corriente los arrastra hacia el interior de este cilindro. Luego, cuando terminamos de recoger la muestra, podemos vaciar este cilindro en un bote con formol o con alcohol, conservar la muestra y luego en el laboratorio podemos cuantificar e identificar los diferentes taxones que hemos recolectado en esta superficie. Normalmente tiene una superficie de 0,25 metros cuadrados y la muestra que tomamos con un GES es una muestra cuantitativa. También podemos utilizar un surver, un muestreador surver, que es muy similar al GES. Básicamente la corriente en este caso iría en este sentido y el área de muestreo sería esta de aquí. La muestra quedaría retenida en la red. En el caso del KitNet, el mostrador KitNet básicamente es una red en forma de camilla que tiene dos ejes y una de las personas que está muestreando sujeta la red que está anclada al fondo del río y la corriente viene en este sentido. Lo que hace la otra persona es, con los pies, mover el sustrato
y los invertebrados son arrastrados hacia la red. Una vez que se termina el muestreo, se recoge esa red y se van separando los invertebrados que han quedado retenidos en esa red. Aquí se puede hacer un muestreo cuantitativo si somos capaces de delimitar un área donde vamos a estar moviendo el sustrato. En el caso que viene aquí abajo, el muestreo se hace con una red que tiene forma de D, ¿vale? Una parte plana y una parte curva, y lo que hacemos con esta red es ir situándola a contracorriente en diferentes microhábitats de nuestro ecosistema fluvial, y con el pie y la mano vamos moviendo lo que tenemos delante de la parte abierta de la red. La corriente arrastra los organismos hacia el interior y lo que está haciendo aquí esta persona es ir separando los organismos y situándolos, en este caso, pues en un recipiente. En todos los casos, la luz de malla, la luz de la red que utilizamos para estos muestreadores, va de 0,25 a 0,5 milímetros. Estos dos muestreadores, el Surber y el GES, son muestreadores para muestras cuantitativas. El KickNet puede ser para una muestra cuantitativa o cualitativa, porque podemos ir moviendo esta red por diferentes partes del río. Y esta red de aquí, el D-Frame, lo utilizamos para muestreos cualitativos. Arriba os voy a poner un link a este vídeo, es un vídeo que aparece en YouTube, sobre cómo se aplica el Surber, el muestreador Surber, en un pequeño arroyo en Estados Unidos. Básicamente podréis ver cómo se utiliza el muestreador y para qué organismos se está muestreando. Cuando terminéis de verlo, por favor, volver al vídeo y continuamos con los métodos de muestreo. Bueno, tras ver los macroinvertebrados bentónicos, ahora vamos a ver cómo podemos muestrear la comunidad de peces, la ictiofauna. Uno de los graves problemas que tenemos desde el punto de vista del muestreo es que los peces son muy asustadizos y tienen una gran movilidad. Para ello, para poder muestrearlos, hay varios métodos. Entre ellos, por ejemplo, fijaros, esta imagen de aquí está mostrando a un buceador, una persona especialista en ictiofauna, que lo que hace es quedarse quieto, en este caso es un tramo de un arroyo, pero puede ser un lago, una laguna, y con unas gafas de buceo lo que va haciendo es observar los peces que pasan cercanos a él. Y con la experiencia puede identificar pues, de qué especie se trata. Es un método que, bueno, es útil para ver especies, sobre todo las especies que están apareciendo o los grupos principales que aparecen en el río, pero se utiliza bastante poco. Un método que se suele utilizar con más frecuencia es utilizar las redes de captura. Fijaros, aquí hay un tramo fluvial en el cual estas personas lo que hacen es situar una red de lado a lado del río y unos metros aguas arriba hay otra red que también está de lado a lado del río. Lo que hacen estas personas es ir subiendo con la red hacia la otra red. Y los peces se van asustando, van quedando o atrapados en esta red o en la superior, donde también hay personas, que con estas redes van recogiendo, esta red de mano y este cubo van recogiendo los peces que quedan aquí atrapados. Este método es bueno si el sustrato del río es relativamente simple y no hay ramas o grandes troncos que puedan quedar adheridos a la red. No obstante, el método que más se suele utilizar para el muestreo de peces, tanto en ríos como en lagos, lagunas, es lo que se denomina la pesca eléctrica. Básicamente consiste en aplicar una pequeña descarga eléctrica en el interior del río, en diferentes zonas, y los peces quedan momentáneamente flotando en el agua. Lo que hace el resto de personas que acompañan a la persona que está con este equipo de pesca eléctrica es recoger con una red rápidamente a esos peces. Fijaros en el video tutorial, os pongo arriba el link, en el cual se describe cómo se hace un procedimiento de pesca eléctrica, en este caso en un arroyo. Cuando terminéis de verlo, continuamos con el resto del seminario. Otro grupo que podemos muestrear, y que se denomina de forma genérica el fitobentos, serían todos los productores primarios que crecen en la zona bentónica, en el lecho de los ríos. Por ejemplo, pueden ser briófitos, como pueden ser musgos o hepáticas. También puede ser el perifítón o el biofilm, que crece en las superficies sumergidas. En este caso están utilizando un cepillo y están muestreando una superficie conocida, en este caso de una piedra,
y este cepillo lo que hacen es limpiarlo en una solución con formol o con alcohol para conocer la abundancia que hay de productores primarios, en este caso unicelulares. Los macrófitos, las plantas que podemos ver a simple vista, se pueden muestrear directamente como las plantas terrestres a través de un cuadrat, donde podemos estudiar, por ejemplo, la cobertura que hay de esas macrófitas en el lecho de un lago o de un río. También se pueden utilizar este tipo de visores directos. Básicamente sería un cilindro que en la parte que está aquí sumergida tiene un cristal transparente que nos permite ver lo que hay en el fondo del lago o del río. También hay un método muy sencillo de muestreo de macrófitos, que es lo que se denomina el rastrillado. Básicamente consiste en lanzar un rastrillo atado a una cuerda al centro de una laguna y tirar de la cuerda hacia la orilla, de tal forma que el rastrillo va reteniendo fragmentos de plantas acuáticas y en la orilla podemos ir identificando qué especies contiene ese ecosistema lacustre. Es un método cualitativo para conocer la flora que existe en una laguna. Solamente se utiliza para ecosistemas lénticos. Aquí arriba os dejo el link para ver cómo se muestrea esta comunidad de perifito, no de biofilm, en este caso en un arroyo. Finalmente veremos cómo podemos muestrear el plancton, tanto el fito como el zooplancton, que son organismos microscópicos o mesoscópicos que viven suspendidos en la columna de agua. Por tanto, nuestro muestreo ya no va a ser sobre una superficie, como hemos visto hasta ahora, sino que será sobre un volumen de agua determinado. Y es muy importante controlar qué volumen de agua estamos muestreando para poder hacer el muestreo, en este caso, cuantitativo. Normalmente se utilizan lo que se denominan redes de plancton o mangas de plancton, que tienen este aspecto que veis aquí, como una red o una manga pastelera, pero con una red muy fina, de entre 10 y 20 micrómetros de luz de poro, que pueden ir unidos a embarcaciones, como es este caso de aquí de la imagen, o en esta otra que es una barca vista desde arriba, en el cual en cada lateral tenemos una manga de plancton. O puede ser una manga manual, en la cual la persona que está muestreando arrastra esta manga por la zona donde quiere recoger las muestras de plancton. Os dejo un vídeo de YouTube en el cual se ve claramente cómo utilizan una manga de plancton para muestrear este plancton en un ecosistema acuático. Recordar que cuando finalicéis el seminario tendréis que hacer una actividad que consistirá básicamente en localizar un documento técnico de cualquier administración, ya sea de un organismo internacional, una nación, un estado, etcétera, en el cual se recoja un protocolo para muestrear organismos acuáticos, ya sean en mar, en ecosistemas fluviales, en lagunas, etcétera. De tal manera que me tenéis que enviar en la tarea la referencia de ese documento y el link o el lugar donde habéis encontrado el documento. El documento tiene que estar disponible para poder leerlo cualquier persona, es decir, tenéis un documento PDF o un documento que esté en la página web de ese organismo oficial. Bueno, y esto ha sido todo por el seminario de hoy.